Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar, ya son las 19:05, me presento, mi nombre es Sabrina, yo les voy a dar el webinar de Front. Vamos a hablar un poquito de varias cosas y vamos a hacer algunos ejemplos para que puedan entender de qué se trata. Así que ya mismo empiezo a compartir la pantalla. En mi caso, yo dentro de la carrera doy todo lo relacionado con la parte de front, es decir, que al momento de empezar a cursar, que es lo que vamos a ver hoy en los ejemplos, vamos a arrancar con HTML, con CSS y después van a pasar por otros lenguajes que ahora les voy a contar. Primero me presento, recién dije que mi nombre es Sabrina, yo soy desarrolladora front, estudio ciencia política en la UBA, también soy diseñadora multimedial recibida también, así que vivo en Cava. Hoy fue el día del censo, no sé de qué partes nos están acompañando, así que bueno, si están en Argentina seguramente hoy estuvieron con el censo en sus casas, así que están bien fresquitos para poder escuchar este webinar. Y bueno, trabajo en determinadas empresas, trabajando en desarrollo front, también me desempeño como freelance y también tengo mi costado bastante ahí marcado hoy por hoy, que es la docencia, tanto a nivel terciario como universitario. Bien, como les decía, ¿qué cosas necesitas para tomar este webinar? Este webinar va a ser introductorio, ¿sí? Nosotros no vamos a ver cosas avanzadas en este webinar. Después les voy a pasar el link, van a poder ver que hay otros webinars que también les pueden llegar a interesar con temas más avanzados. La idea, de todas maneras, en todos los webinars es entender ciertas tecnologías para poder tomar esa decisión que a veces no podemos tomar de si nos conviene, nos gusta, tenemos ganas de hacer cierta carrera, cierto curso, así que de eso se trata este webinar y esa es la finalidad y vamos a hacer una práctica también para que sea divertido, así que no solamente vamos a hablar, sino que también vamos a hacer, pero siempre a nivel introductorio. Les cuento súper importante que va a quedar grabado esto que estamos haciendo el día de hoy, así que si en algún momento se tienen que ir o tienen algún inconveniente, lo pueden ver más tarde. Por otro lado, va a ser subido al canal de YouTube, después le van a pasar toda la información. Y como les decía, nos vamos en este caso específico a hablar de HTML y CSS, aunque ahora voy a dar algunos detalles de otras tecnologías que forman parte de la carrera. Y por supuesto, otra cosa que necesitan son ganas, así que teniendo todo eso en cuenta, vamos a empezar a trabajar. En principio, vamos a arrancar con HTML, ¿sí? ¿Qué es HTML? Si vos empezás a trabajar con cualquier interfaz que sea visible desde un navegador, cualquier navegador, ya sea un navegador de desktop como puede ser Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, o un navegador de un dispositivo móvil como los que tenemos instalados en nuestros celulares, siempre vas a trabajar en principio con HTML. Esa es la razón por la cual vos ves que todo el mundo que trabaja en desarrollo, no importa si es front o es back, que ahora voy a aclarar de qué se trata cada uno, siempre tiene que aprender igualmente HTML porque es la base de todo. Es un lenguaje de marcado. Nosotros estamos hoy por hoy en la versión 5 de HTML. Yo me recibí hace mucho tiempo y hubo un momento donde estábamos constantemente variando de versión en versión. Hace mucho, por suerte, esto quedó estable y se trabaja en la versión 5. Es decir, que si hoy vos, por ejemplo, haces la carrera y aprendés HTML, a diferencia de otras tecnologías que también vas a aprender, difícilmente cambie mucho, quizás agregan algunas cosas, pero no demasiado con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Está muy estable y hace mucho que se viene trabajando con los mismos elementos, por suerte, porque no les puedo contar la locura que era trabajar antes. Y como les decía, es la base de toda interfaz web. Ahí dice página, la verdad que está bueno separarse un poco de ese prejuicio de que uno hace páginas web, puedes hacer una interfaz, por ejemplo, una interfaz que la ves en un cajero electrónico, una interfaz de, por ejemplo, trabajo con IoT, ¿no? Entonces, de pronto tenés una interfaz para prender un aire acondicionado desde la oficina antes de llegar a tu casa. Todo lo que se pueda trabajar hoy por hoy con HTML se lo trabaja porque es fácil, porque es simple y porque hace que los procesos sean mucho más rápidos. Por eso muchos entornos de trabajo, como por ejemplo .NET o Java, donde antes uno no hablaba nada relacionado con la web, hoy cuando aprendes esas carreras o cursas esas carreras, también te hablan de la web, te hablan de HTML, te hablan de CSS, te hablan de JavaScript,
Porque claro, se dieron cuenta que estos lenguajes son muy fáciles de aprender, son muy rápidos, tienen mucha variabilidad, te permiten hacer muchísimas cosas, se adaptan, son flexibles y claro, se fueron llevando a todos los entornos de trabajo, incluso para aplicaciones que se utilizan de manera interna. Así que por esa razón HTML siempre está presente. ¿Qué otra cosa siempre está presente cuando trabajas en desarrollo? CSS, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito. CSS es un lenguaje también. Cuando yo digo lenguaje, la diferencia, por ejemplo, con JavaScript, que está del otro lado, es que no tenemos variables, nosotros no tenemos operadores, no tenemos funciones, ¿sí? Yo te digo, una variable es, por ejemplo, un lugar donde guardas información. Por ejemplo, yo guardo en la variable nombre el nombre del usuario que se está logueando a esta página. Bueno, ni en HTML ni en CSS vos tenés esa característica, por eso se llaman lenguajes y no códigos. ¿Sí? Es muy común que uno utilice la palabra codear muchas veces, pero en realidad ni CSS ni HTML son códigos, sino que son lenguajes, tienen cierta sintaxis que tenés que aprender. En el caso de HTML van a ver que son etiquetas y hay atributos y valores, pero no mucho más que eso. Y en el caso de CSS van a ver que vamos a trabajar con selectores, con propiedades y con reglas de estilo, pero también no mucho más que eso. CSS, ¿qué hace? Eso que vos estructuraste con HTML, que ahora en un ratito lo vamos a hacer, lo que hace CSS es decirte cómo se va a ver. Por ejemplo, yo tengo un título, el decir que eso es un título, lo digo con HTML, y CSS lo que hace básicamente es decir, bueno, este título va a tener tal tipografía, tal tamaño, tal color, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un rato también. Y JavaScript también es front, todo esto que estoy nombrando forma parte del front, de la parte de adelante de un desarrollo. Entonces cuando vos decís yo soy desarrolladora front, te referís a que manejas tanto HTML como CSS, así como también JavaScript. JavaScript sí es un código, trabaja con variables, trabaja con funciones. Las funciones, por ejemplo, yo digo, bueno, el usuario hace clic en un botón y va a llamar a este bloque de código. Para que ese bloque de código esté ahí como esperando a que ese evento lo llame, tengo que trabajarlo dentro de una función. Hoy se trabaja mucho con lo que es TypeScript, que seguramente si después cursan la carrera lo van a ver, que es una sintaxis que tiene JavaScript y que se la pide hoy por hoy también en muchos trabajos, tiene mucha salida laboral y que te abre la puerta a trabajar con muchos frameworks, como por ejemplo React.js, que es uno de los que ustedes van a aprender si hacen la carrera de Full Stack, aunque también está Angular, que es otro framework muy conocido. React.js en realidad es una librería, no es un framework, para no entrar en detalles ahora. Básicamente se diferencian por algunas particularidades, pero ambos devienen de JavaScript y básicamente tienen ciertos elementos ya preformateados para que uno pueda utilizarlos y trabajar en un desarrollo de una manera mucho más rápida, pero siempre a través de los conocimientos que uno tiene previamente de JavaScript. Por eso si ustedes hacen la carrera, primero van a aprender bien JavaScript para luego meterse a trabajar con esos frameworks o librerías. Y básicamente lo que hace JavaScript es la parte dinámica desde la parte del front. Por ejemplo, lo que yo decía recién, el usuario hace clic sobre un botón y eso determina que, por ejemplo, aparezca una pantalla que muestre cierta información. También, si bien hoy los formularios se validan con HTML, por ejemplo, si pones mal tu nombre o si te olvidas de poner tu correo electrónico en un formulario, la validación se puede lograr con HTML solamente, es decir, ese mensaje de alerta que te dice te olvidaste de poner tu nombre, te olvidaste de poner tu mail, se puede lograr solo con HTML5. La realidad es que si querés una validación más específica o más segura, seguramente estarán muy acostumbrados a que a veces te pide repetir tu contraseña o que te pide hacer algunas validaciones mucho más complejas. Bueno, ahí también, por ejemplo, puedes trabajar con JavaScript, como otras cuestiones, por ejemplo, los sliders, ¿no? Entras a una página y ves que van pasando las imágenes de los servicios que brinda la empresa, y si bien eso lo puedes también hacer solo con CSS, si le querés añadir que, por ejemplo, el usuario al posar el mouse pase algo con esa transición y que de pronto se despliegue una ventana y se generen más cosas, bueno, ahí también vas a trabajar con JavaScript. JavaScript a su vez con sus frameworks, que yo mencioné algunos recién, o librerías, te permite empezar esta conexión también con lo que es la parte del back.
si bien en este webinar no lo vamos a ver, es importante que entiendan que yo recién mencionaba, bueno, hay un formulario, ¿no? Y ese formulario, yo digo que es un formulario con HTML, lo hago ver de determinada manera con CSS, puedo abusar la validación con JavaScript y añadir ciertas cuestiones de alertas y cosas dinámicas con JavaScript, pero después si necesito que esa información se guarde en una base de datos, bueno, ahí voy a empezar a trabajar con Node.js y con MongoDB. Estoy dando un ejemplo, no necesariamente tiene que ser el único, pero quizás es el más común que ustedes pueden ver, donde uno ingresa cierta información a un formulario y eso queda guardado. Por ejemplo, si te logueas por primera vez o te registras en, no sé, Instagram, Facebook. Bueno, justamente, ¿no? Muchas páginas trabajan con Node.js, por ejemplo, LinkedIn, y básicamente lo que te permite hacer entonces es trabajar con JavaScript, pero del lado del servidor, y a diferencia de PHP, que sería como su competencia un poco, es como que siempre te dicen, bueno, ¿qué sabes vos? ¿Node.js para trabajar con el servidor y guardar esta información en una base de datos, o trabajás con Node.js? Bueno, un poco la diferencia, si bien ambos están vigentes, es que Node.js, como dice ahí, es un código abierto, está basado, perdón, en JavaScript asincrónico, por lo cual tiene ciertas características bastante piolas. En principio te permite, Node.js no requiere mucha memoria y muchos recursos, por lo tanto cuando tenés un proyecto que tiene gran escalabilidad y que realmente necesita mucha velocidad, es muy bueno trabajar con Node.js. Aparte, como les decía, es de código abierto, y es bastante fácil de aprender. Y a su vez, si vos querés guardar esa información, la vas a guardar en una base de datos, la competencia, por así decirlo, ¿no? De MongoDB. Igual está mal decir competencia, sinceramente piden ambas cosas, así que es hacia donde vos quieras apuntar, pero MongoDB es una base de datos como MySQL, pero a diferencia, como lo dice ahí, de MySQL, es una base de datos no relacional, es mucho más sencilla, tiene mucha velocidad para que, por ejemplo, un cliente realice varias operaciones por segundo. Me estoy imaginando un home banking, por ejemplo. Te permite también mucha escalabilidad, te permite un gran volumen de trabajo, de pedidos, ¿sí? Y la realidad es que es bastante fácil de aprender también. Y sirve mucho también para esto que decíamos de lo que es el mundo del IoT, ya me estoy yendo un poco de tema, pero está muy vinculado, ¿no? IoT significa Internet de las cosas, que es de pronto añadirle sistemas a lo que son, por ejemplo, electrodomésticos o determinados elementos que tenemos en nuestra casa, y no necesariamente por eso decía hablar de una página web, que también puede ser una posibilidad, pero no es la única. Y tanto Node.js como MongoDB son ideales para estas cosas rápidas, fáciles, simples, escalables, que muchas veces tenemos para trabajar. Así que ahí se completa un mundo a través del cual ustedes van a ingresar si hacen la carrera de full stack, ¿no? Que es como todo el camino, la parte del front y la parte del back. El full stack es quien justamente maneja tanto front, que es lo que mencioné antes, con HTML, CSS y JavaScript, y la parte del back, ¿sí? Que es Node.js y MongoDB. Así que, bueno, un poco haciendo un resumen antes de empezar, faltan algunas partes de lo que sería el story mapping, ¿no? Cuando nosotros empezamos un proyecto, los proyectos empiezan en realidad desde el punto de vista de los requisitos que quiere o tiene el cliente. Seguramente habrán escuchado términos como habilidades blandas, como Product Owner, Scrum Master, y quizás si vieron algún aviso antes de presenciar este webinar, vinculado con, bueno, a ver qué salida laboral tengo. Van a ver que muchas veces les piden incluso a los desarrolladores que sepan Scrum, y esto tiene que ver con el trabajo colaborativo. Vos, en realidad, el proceso, como les decía, lo iniciás desde los requisitos, ¿no? Del cliente. El cliente quiere hacer un home banking, necesita que ese home banking llegue a determinadas personas, necesita seguir tal diseño o su manual de marca, ahí está el diseñador UX UI. Después aparece el maquetador con HTML y CSS, aparece JavaScript, desarrollador front, y luego aparece el desarrollador back. En el caso de los full stack, que es lo que van a estudiar ustedes si hacen la carrera, van a tener todos esos conocimientos, no la parte del diseño, pero si ustedes empiezan a trabajar en un proyecto
van a tener que vincularse con un diseñador, con un product owner. Bueno, todo eso también, no lo estoy mencionando ahora, pero forma parte del proceso, del producto, ¿sí? Producto también es un desarrollo y cómo ese producto tiene una retrospectiva, nos damos cuenta que quizás el home banking que estamos haciendo no está funcionando correctamente y tenemos que hacer cambios y tenemos que trabajar con otros compañeros. Así que bueno, todos esos procesos también forman parte del producto, más allá que acá no los estaba mencionando, por lo menos de manera visual. Así que está bueno mencionarlos, porque quizás muchas veces se escuchan esos términos y no se termina de entender, así que bueno, también eso te lo da la experiencia al momento de trabajar en productos y en empresas, pero es importante también mencionarlo. Si ustedes hacen la carrera, pueden tener una salida laboral de maquetadores, de desarrolladores front y desarrolladores full stack. Ahí está la pregunta, recién igual aclaré qué era cada uno, así que es importante como para que entiendan un poco de qué se trata. Voy a compartir toda la pantalla en este momento porque les voy a mostrar algo que necesito que se descarguen, que es el editor con el cual vamos a trabajar. Hay muchos editores, la verdad, muchos editores. En general se trabaja siempre con Visual Studio Code, que es con el cual vamos a trabajar nosotros, pero bueno, no necesariamente va a ser el que siempre vas a utilizar, ¿sí? En realidad, siempre digo que utilizás el que es más práctico y muchas veces depende cuando entras a una empresa con el editor con el cual todos trabajan. Así que en líneas generales un poco depende de eso. Visual Studio Code se lo pueden descargar, yo voy a pasarles, es muy fácil igual encontrarlo, pero les voy a pasar atrás del chat. Aguárdenme un segundito, ahí está. Acá los tengo. Les voy a pasar a través del chat el link para que se lo puedan descargar. Bueno, ahí están viendo la pantalla, básicamente vienen acá, eligen su sistema operativo, es decir, trabajas con Mac, trabajas con Linux, trabajas con Windows, lo puedes descargar igual. Te lo descargas en 2 segundos, no tenés muchas complejidades. Y otra cosa que les voy a pedir también, les voy a pasar un link que es un link de GitHub donde subí unas imágenes para trabajar. Si tienen ganas de acompañarme en este proceso y hacerlo conmigo, les dejo ahí unas imágenes para poder descargar esas, perdón, les dejo un link para descargar esas imágenes con las cuales vamos a trabajar. Voy a compartir así lo ven bien esto porque no estoy compartiendo eso en particular. Acá simplemente cuando llegan al link que les pasé, van a el botoncito verde y hacen download zip y se descargan las imágenes en un zip, las descomprimen y las pueden utilizar para trabajar. No mucho más que eso, no tiene mucho más misterio. Y en ese mismo link, hoy yo después de terminar este webinar, voy a subir lo que vamos a hacer, así lo tienen, ¿sí? Y también la presentación, así la tienen también con ustedes. Bueno, ¿les parece que empecemos a trabajar? Bueno, voy a compartir ahora sí toda la pantalla. Así que en este momento seguramente están viendo, ¿sí? Esto es el Visual Studio Code. Cuando ustedes se lo descarguen, van a tener este programita. Para empezar a trabajar tenés 2 opciones como las más básicas, que es 3 en realidad. Una es abrir un archivo y ponerte a trabajar, que es la menos recomendable, y ahora les voy a explicar por qué. Después tenés Open Folder, que es la que vamos a utilizar nosotros, y después tenés Workspace, que es cuando tenés un proyecto más escalable y más grande, y donde tenés varias carpetas a su vez dentro de carpetas. En este caso, como es un webinar, es algo muy simple, vamos a trabajar con la opción Open Folder, y lo que vamos a hacer es crear una carpeta en alguna parte de tu computadora, puedes hacerlo en alguna parte de tu disco, lo puedes hacer en el escritorio como lo voy a hacer yo, o puedes crear la carpeta donde vos quieras. Fíjate que yo acá tengo también la carpeta de imágenes que te pedí descargar, así que la tenés que tener ahí a mano, porque de hecho yo lo que voy a hacer es poner la carpeta de imágenes adentro de la carpeta nueva que acabo de crear, porque vamos a trabajar con esas imágenes. Entonces, repito, lo que hicimos es Open Folder. Voy a ir a trabajar a una carpeta que no tiene nombre, le voy a poner un nombre. No te vuelvas loco ni loca tratando de pensar un nombre. No pasa nada con ese nombre, solo que es bueno que pongas un nombre que después te sirva de referencia para poder encontrarlo. Pero la realidad es que después lo importante es lo que haces adentro de la carpeta, ¿sí?
Dale, no hay problema. Ahí Mariano me está pidiendo los links. Voy a pasar entonces el de Visual Studio Code y el de GitHub. Gracias, ahí los chicos también lo están pasando. Ahí tenés un montón de veces los links. Bueno, tenés el de GitHub, que es para para descargarte las imágenes, y el de Visual Studio Code. A esta carpeta yo le voy a poner un nombre, pero no me vuelvo muy loca tratando de pensar un nombre muy específico, porque no, la verdad es que no es lo más importante, sí para poder encontrarlo. Así que bueno, en este caso le vamos a poner webinar. Y adentro, acordate que lo que tenés que tener es la carpeta de imágenes con la cual vas a trabajar. Eso es súper importante porque justamente lo que está pasando ahora es que gracias al haber abierto o trabajado con la vista carpeta, a diferencia de otras modalidades que podías elegir, como te contaba recién, es que vos vas a tener todo juntito al costado, bien visible, para entender con qué elementos podés trabajar, y la verdad que eso es sumamente útil para no cometer errores. ¿Sí? Un error muy común de novato, digamos, cuando uno recién empieza, es que empezás a vincular cosas que están ubicadas en lugares distintos, después no entendés muy bien por qué las imágenes no se ven, bueno, un montón de errores que suelen suceder. La verdad que la vista carpeta te ayuda muchísimo a trabajar, así que acordate, Open Folder, seleccionás la carpeta nueva, en este caso yo ya la tengo, que es Webinar, y adentro tiene que estar la carpeta de imágenes. Bien, lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo. Entonces acá en Webinar voy a hacer clic en el primer icono, que es la hojita con el más, y voy a crear mi primer archivo, que esto sí es importante, le tenés que poner el nombre de index.html. El index es el primer archivo de tu sitio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, yo voy a Digital Blue y este es el index. Cuando yo tipeo el nombre de dominio, que en este caso es digitalblue.com, básicamente lo que estoy viendo es el index, ¿sí? Ni más ni menos. Después yo tengo otras partes dentro del sitio, pero ya no son más el index, ¿sí? Son otras secciones. Ahora, cuando yo regreso, vuelvo al index. El index es la primera página que vos ves cuando ingresás a un nombre de dominio. Así que en este caso vamos a suponer que estamos haciendo esa primera página, le vamos a poner el nombre de index.html. ¿Te confundiste? ¿Le pusiste mal el nombre? Podés reeditar el nombre fácilmente desde la vista carpeta. Mirá todas las ventajas que te da esta vista carpeta, botón derecho, y acá podés hacer un rename y decir, che, me confundí, sabes que al final en vez de index puse inde, por ejemplo, bueno, listo, lo corrijo, hago clic afuera y ahí está entonces perfectamente escrito el nombre. También nota que Visual Studio Code te da un iconito representativo que está muy bueno como para decir, ok, voy por el buen camino, lo estoy creando correctamente. Nosotros dentro de todos los editores, porque vamos a decir la verdad, esto no es privativo de Visual Studio Code, tenemos una ayuda que se llama Emmet, que de hecho, mirá, si tenés ganas después de chusmear, hay una página oficial que es emmet.io. Bueno, esta página oficial de Emmet, estaba pensando en IoT, que es esta, que ahí les voy a pasar el link después. Esta es una extensión que se puede utilizar en varios y diferentes editores, no solamente en Visual Studio Code, y básicamente lo que te permite es escribir más rápido. Tiene como trucos para escribir más rápido. Lo que está buenísimo es que, a diferencia de otros editores, en Visual Studio Code ya viene instalado. Entonces, con que vos te aprendas los truquitos, por así decirlo, para trabajar más rápido, es suficiente. Por ejemplo, yo te quiero contar que HTML tiene una estructura básica para trabajar. Entonces, esa estructura la tenés que escribir. Bueno, Emmet, con un truco, la escribe solo. Entonces vamos a probar ese truco. Primero te quiero recordar que es importante que el archivo esté correctamente guardado con el nombre de index.html. Vamos a poner el cierre del signo de admiración. Fíjate que cuando lo escribo aparece acá Emmet, me dice Emmet te da 2 sugerencias. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir la primera, y lo que acaba de suceder es que me permitió escribir toda la estructura básica que si no la hubiese tenido que escribir manualmente. Entonces, vuelvo a repetir, primer punto súper importante es que el archivo tiene que estar guardado como HTML. Después tenés que escribir, el truco sería escribir el cierre del signo de admiración, elegís la primera opción, y ahí lo que hace es generarte la estructura básica de tu documento, que si no tendrías que escribirla manualmente vos, así que imagínate toda la ayuda
que te está brindando. Fíjate que como hay algunas etiquetas medio largas, se genera acá una barra de scroll que te permite ir y venir para ver todo. Pero la verdad es que es bastante incómoda. Entonces lo que uno hace siempre para trabajar es hacer Alt-Z. Si estás en Mac es Option-Z. Y si no querés trabajar con el teclado es View, Word Wrap. Tenés que chequear la opción Word Wrap en la parte de View, que es ajuste de línea. La verdad es que si trabajaste con otros programas, incluso con Word o con un Notepad, siempre escuchaste lo que es el ajuste de línea. El ajuste de línea es que te ajusta el contenido de la ventana al tamaño de la ventana. Entonces vos no tenés que estar ahí conviviendo con esa barra de scroll que a veces te deja por fuera de la vista ciertos elementos que encima ustedes recién están empezando, a veces la verdad que dificulta bastante el trabajo. Así que vamos a empezar a siempre tener en cuenta que al momento de trabajar en general, no solamente con HTML, desde cualquier editor de texto, bienvenida es la opción de trabajar ajustando la línea. Recuerden que es Alt-Z, pueden ir a View, Word Wrap, o también si están en Mac es Option-Z. A veces la vista carpeta nos viene bien y a veces nos molesta. Acá, por ejemplo, me molesta porque yo no la voy a usar ahora inmediatamente. Así que voy a hacerla invisible un ratito nada más. Y para poder hacerla invisible un ratito, lo que vamos a hacer es presionar en las dos hojitas. Y entonces ahora nos queda toda ahí la pantalla completa para poder trabajar tranquilos. Bien, se ha generado la estructura básica. La estructura básica está conformada en principio en la línea 1. Esto de las líneas numeradas está buenísimo, cuando vos te confundís, te equivocás o lo que fuera, después vos podés chequear dónde está el error y te dice, che, en la línea tanto está el error, y ahí uno con esto de que las líneas estén numeradas entiende el valor de que así estén, así que no es casual. Y así que te digo que en la línea 1, lo primero que te encontrás es el doctype, que es la declaración de tipo de documento. Básicamente lo que hace esto es decir que estamos trabajando con la versión 5 de HTML, como una especie de presentación al navegador. Y luego vienen todas las etiquetas más comunes, como HTML, que es la etiqueta padre, digamos, y dentro se encuentra la versión, la sección del head y la sección del body. La sección del head contiene metas. Si vos después te dedicas más al marketing digital o lo que fuese, o si ya te dedicas, porque muchas veces hay gente de marketing que después vira hacia lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿por qué no? O viceversa. Vas a ver que hay muchos meta vinculados con posicionamiento, todo esto es dentro del área del marketing digital. Por ejemplo, el meta description, que acá no está, que es la descripción que aparece en los resultados de búsqueda. Está el meta keywords, que hoy por hoy no es muy importante, pero bueno, se sigue poniendo. Después hay lo que es el Google Verification, que es súper importante para trabajar con tu página y la vinculación que tiene esta con las redes sociales, por ejemplo Instagram, por ejemplo Facebook, bueno, y así varias cuestiones. Entonces en el head en general encontrás mucho de elementos llamados meta, la mayoría vinculados con lo que es la parte del marketing digital, ¿no? Esto de la venta, de la vinculación con el posicionamiento tanto SEO, que es el natural, como el SEM, que son, por ejemplo, publicidades pagas, como AdSense, AdWords, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la pauta publicitaria, el display. Y después también encontrás otros metas vinculados con la codificación, con la compatibilidad, en este caso con Internet Explorer Edge, y este que es súper importante, que está vinculado con que básicamente, esto es vital, que el navegador pueda detectar, al revés en realidad, el navegador cambia su tamaño porque está en un dispositivo más pequeño, y entonces esto detecta ese cambio de tamaño de pantalla y permite vincularse con lo que vos después aprendés en CSS, que es, bueno, cuando la pantalla, por ejemplo, tiene un breakpoint, que es un corte de pantalla de 768 o menor, va a pasar tal cosa. Te doy un ejemplo súper fácil que ahora lo vamos a hacer. Las letras se achican, que como tengo una pantalla más pequeña, una letra gigante ya no se ve muy bien, la vamos a achicar, así como todos los cambios necesarios que quieras hacer. Si vos no tenés este meta viewport, nunca se detectó ese cambio de pantalla y todo lo que escribiste en CSS no sirve de nada. Así que esto es un meta súper importante. Fíjate, de hecho, que Emmet lo generó instantáneamente para facilitarte que esto nunca se te olvide.
Y después tenés esta etiqueta, este title, que también es muy importante, que de hecho en un punto tiene que ver también con el marketing digital, porque es el título que aparece en los resultados de búsqueda. Cuando yo busco algo, viste que siempre aparece un título en azul, al que le haces clic y te lleva a la página que le corresponde. Bueno, básicamente es lo que vos pones acá. Así que acá lo que vamos a hacer en este caso es escribir webinar práctica, que es un poco lo que vamos a hacer nosotros, pero la verdad es que lo más importante es que vamos a ver dónde se visualiza este title. Así que acá yo escribí esto, puedes escribir lo que quieras, y lo que te voy a enseñar es, bueno, ok, estoy haciendo esto, ahora cómo lo veo en un navegador, cómo veo cómo me está quedando. Yo te estoy haciendo un poco una trampa, porque seguramente a vos te aparece acá un asterisco, y no como a mí que ya está la cruz y nada más. El asterisco es porque no está guardado el archivo. En realidad cada cambio que vos haces lo tenés que guardar antes de visualizarlo. Yo no te voy a decir cuál es el truco que estoy usando, que para mí es el mejor, pero vamos primero por cómo guardo el archivo. El archivo lo puedes guardar con Control S, lo puedes guardar con File Save, que es Control S también. Pero yo tengo un truco que está buenísimo para mí, que es para no te olvidas más de guardarlo. Y esto te puede parecer una soncera, pero muchas veces es muy común que los alumnos se olviden de guardar el archivo. Entonces en el navegador no ven nada, me dicen, Sabri, hice todo bien, no entiendo por qué no lo veo, y solamente lo que se olvidaron de hacer es guardar el archivo. Así que es una soncera, pero no tanto. Entonces yo tengo algo que me parece que está muy bueno, ya chequeado, que es básicamente el autosave. ¿Cómo accedo? Voy a File, chequeo, autosave. Y la verdad es que está buenísimo porque permite que no esté todo el tiempo recordando que lo tengo que guardar. Así que, ¿por qué yo nunca voy a hacer Control S ni voy a ir a File Save? Porque ya tengo el autosave chequeado. Si querés hacerlo, no pasa nada. Digo, no es que después si haces un cambio y no está bien, no puedes volver hacia atrás. Siempre puedes hacer Control Z y volver hacia atrás como en cualquier programa. Así que, recomendación, utilicen el autosave, como lo estoy haciendo yo. Después de guardarlo o de tener el autosave chequeado, ahora sí vamos a ver esto en el navegador. Una opción súper fácil es, me voy a donde estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso dijimos que estábamos trabajando en la carpeta webinar en el escritorio, que ya tengo acá. Vengo acá, le hago doble clic al archivo, ¿sí? No tiene como mucho misterio. Pueden ver que en la pestaña es donde aparece el title, ¿sí? En la pestaña es donde aparece el title. Esa es como la opción más básica. Voy a la carpeta, le hago doble clic al archivo y me lo levanta en el navegador predeterminado. Sin embargo, la verdad es que estaría bueno, no sé qué opinan ustedes, que se pueda levantar esto desde el propio Visual Studio Code. Así que para poder lograrlo, vamos a hacer uso de algo que en realidad es una sección a la cual si ustedes luego estudian la carrera van a acceder muchas veces, que es la parte de extensiones. Emmet, por ejemplo, es una extensión, lo que pasa es que nosotros no tuvimos que hacer este proceso que sí vamos a hacer ahora con la otra extensión, porque Emmet ya, como les comenté, viene instalado en Visual Studio Code. Pero esta extensión que les voy a mostrar no viene instalada, así que hay que instalarla. Así que vamos a ir a extensiones, que es en la barra de herramientas, es este iconito que ven acá que estoy seleccionando con el cursor, con la manito. Le hacemos clic y esto es como, ¿vieron el Google Play Store o el Microsoft Store? Bueno, el que quieran, digamos que vas y compras extensiones o te bajás plugins o lo que fuese, depende del contexto y del escenario. Bueno, básicamente es lo mismo, por lo tanto acá van a ver un montón de extensiones diferentes, de diferentes autores y demás. Yo para este caso, para poder levantar desde el propio Visual Studio Code lo que estamos haciendo, les voy a recomendar una llamada Opening Browser, así que escriben, como en cualquier store, escriben el nombre de lo que están buscando. Ojo que hay varias parecidas, la que tienen que buscar es la que se llama Opening Browser y el autor es Tecker, que es esta que estoy mostrando acá. Le hacemos clic, ustedes la van a ver así, desinstalada, la van a instalar, le hacen clic al botón Install, y ahí se está instalando, y simplemente después cierran la pestaña de la extensión, para que no moleste, vuelven a las dos hojitas, si es que quieren ver entonces la vista carpeta, y aunque parece que no pasó nada, lo que sucedió es que gracias al haber instalado esa extensión, ahora tienen dos opciones que son las que estoy mostrando, una llamada Open in Default Browser y la otra llamada Open in Other Browsers.
básicamente Open in Default Browser lo abre en el navegador predeterminado, que ustedes vieron que el mío es Internet Explorer Edge. Y si no, Open in Other Browsers me muestra un listado de todos los navegadores que tengo instalados y, por ejemplo, lo puedo en este caso abrir en Google Chrome. Fíjense que, bueno, claro, el title, volvemos a mostrarlo, aparece en la pestaña. Así que esto, ya sabemos, ahora sí, aparece en la pestaña o ventana. Así que, bueno, ahora, a ver, un dato súper importante es que si vos ya lo levantaste acá, después cuando vas haciendo cambios, no vuelvas a hacer Open in Browser, bueno, no, porque ya lo tenés, así que con que después vengas acá y hagas F5 o lo actualices, es suficiente. Así que si querés, dejate abierto el navegador con la página, y después podés ir actualizándolo sin necesidad de volver a hacer esto, ¿no? Así que bueno, eso también es importante, muy usual. Igual está bien, eso es un proceso que al principio pasa, pero es muy usual que los alumnos al principio empiecen a abrir 75 pestañas, pero es una sugerencia que les doy más allá de que les pueda pasar igual, más que nada porque van a tener muchas pestañas abiertas, eso, bueno, alentiza también la compu, dependiendo qué computadora tengan o cuál es la capacidad de la compu con la que estén trabajando, y también es bastante confuso. Así que traten de abrir una sola pestaña y la van actualizando, es lo mejor. Bueno, dicho esto, ahora nos toca trabajar. Entonces, en realidad, nosotros ahora estamos haciendo un webinar con un tiempo limitado, si tenemos 1 hora y media, y es un ejemplo para que entiendan. Pero si después hacen la carrera, por ejemplo, cuando cursen conmigo, van a ver que yo les voy a mostrar un diseño. Les voy a decir, bueno, este es el producto, tenemos que hacer este producto, y este producto fue diseñado. Entonces lo vamos a ver primero, por ejemplo, en un programa que se llama Figma, que es un programa de diseño. Ustedes dicen, pero yo no soy diseñador, quiero estudiar desarrollo full stack. Claro, no tenés que saber manejar Figma. Ahí te cuento que está bien lo que decís, aunque si sabés usar algunas cosas está bueno, pero en realidad es porque si vos te reunís con tu equipo de trabajo y formás parte del equipo de desarrollo, vas a reunirte con el diseñador que prototipa. Entonces en ese Figma te va a ir mostrando todo el proceso. Nosotros acá obviamente arrancamos con algo un poco más, nos tiramos al barro más rápido, porque la idea es mostrarles algunos elementos, pero yo también te quiero contar, bueno, en el día a día o después lo que vas a ver en la carrera, es que vos vas a mostrar un producto, esta interfaz, bueno, la vamos a construir, está acá en Figma, esto me lo da a mí el diseñador y yo con eso tengo que empezar a trabajar. Así que en realidad el punto de partida sería un poquito más atrás, incluso, como les decía, depende de la empresa y los recursos que ésta tenga, pero en un ideal, la previa incluso es más atrás todavía, es una reunión donde todos nos reunimos, empezamos a pensar ideas, empezamos a ver qué es lo que necesita el cliente, en estas reuniones lideradas por un Product Owner o por un Scrum Master que, bueno, organiza el grupo, entiende cómo pensar una estrategia de trabajo, cómo pensar el producto, ¿sí? Pero bueno, como les decía, el tiempo aquí es tirano, así que no tenemos toda esa posibilidad, porque si no estaríamos mucho más tiempo. Por lo tanto, más allá de la aclaración, vamos a empezar a trabajar con un ejemplo que vamos a ir haciendo. Básicamente vamos a hacer algo muy simple para que conozcan algunos elementos tanto de HTML como CSS. Todo lo que ve el usuario en una página, por ejemplo, si yo voy a Digital Blue, todo esto que estoy viendo ya forma parte de lo que vos vas a trabajar dentro de lo que es justamente el body, ¿sí? Entonces todo lo que vamos a escribir ahora va a formar parte de lo que es el body. Bueno, en este caso vamos a hacer una página que, por ejemplo, va a hablar de la carrera de Full Stack. Entonces vamos a hacer nuestro primer elemento, que es un H1. Fíjate que cuando yo escribo H1, aparece de vuelta Emmet, que es esta ayuda, y me dice, bueno, te voy a brindar esta ayuda, hace clic, lo puedes hacer con el clic del mouse o puedes hacerlo con el teclado, y vamos a elegir esta llavecita inglesa nuevamente, y bueno, de forma mucho más rápida nos generó lo que de otra manera hubiésemos tenido que trabajar manualmente, que es la apertura y el cierre de esta etiqueta. Esta etiqueta, este elemento se llama H1 por Header 1 en inglés, enunciado de nivel 1. Es el título más importante que tenemos, y en este caso vamos a escribir carrera de desarrollo full stack, que es justamente el nombre de la carrera que van a hacer ustedes. Así que vamos a generar nuestro primer enunciado. Te voy a dar otro dato. A medida que vos lo vas haciendo, acordate que yo tengo el autosave. Si no lo tenés chequeado, hace control S. Vas a ver que
tenemos acá entonces la posibilidad, como te decía, de si ya tenés abierto el navegador con la página, de hacer F5 y se va actualizando. Sin embargo, te voy a enseñar otra extensión que está muy buena, que es justamente una extensión que te permite también ver lo que vos vas haciendo desde el propio Visual Studio. O sea, todavía sin necesidad de irte al navegador. A mí en lo pedagógico me ayuda mucho cuando doy clases, porque es más fácil, pues si no cambias mucho la pantalla. Y esta extensión, vamos de vuelta a extensiones, ¿sí? Te permite justamente trabajar con lo que es un live share, ¿sí? Es como una especie de, básicamente, es algo que nos, perdón, live share, no, me estaba confundiendo. Live share es para otra cosa, sino live server preview, ¿sí? Live server preview. El live share que me confundí recién, ¿saben para qué sirve? Para compartir el código con ustedes, por ejemplo. Ustedes entran al código, está buenísimo, es trabajo colaborativo, se usa mucho. Pero bueno, no, en este caso les quería mostrar en realidad el live server preview, mi ansiedad me ganó. El live server preview lo que te permite hacer es, justamente, ahora lo van a ver, me abre como una ventanita adentro del Visual Studio. Entonces también está bueno, quizás como les decía en lo pedagógico a mí me ayuda un montón. Ustedes lo van a tener desinstalado, le van a hacer clic a install. Para no confundirse con otro es justamente el que, cuyo autor es Reed Weekday. Y aparte les voy a pedir que instalen este, que se llama Live Server Preview, o sea, los dos, que es el autor NeoGAS, ¿sí? Este es Live Server por un lado y Live Server Preview por el otro. Los van a instalar, todos se instalan iguales, install y listo. Algunas extensiones tienen algunas cuestiones de configuración, pero en líneas generales no, estas tampoco, lo mismo que pasaba con el Opening Browser. Así que se van a instalar estas dos extensiones de la misma manera que hicieron con Opening Browser. ¿Sí? Ahí las vuelvo a mostrar. Bien. Y gracias al haber hecho eso, después cierran las pestañitas, así no los molesta. Volvemos a la vista carpeta. Y ahora, gracias a eso, yo voy a View, en el menú. Voy a Command Palette y elijo una opción que antes no estaba. A mí me aparece arriba porque la uso mucho en las clases, pero búsquenla si no aparece inmediatamente, que se llama Show Live Server Preview. Le haces clic y mira lo que hace. Te abre en una pestaña dentro del propio Visual Studio lo que vas escribiendo. Entonces acordate, en las extensiones te instalás Live Server y Live Server Preview. Después de instalarlo, entonces vas a tener una opción en View, Command Palette, que se llama Show Live Server Preview. Y lo que hace básicamente es permitirte ver lo que estás haciendo en el propio Visual Studio. Así que está buenísimo, yo lo voy a utilizar. Otra cosa que también va a pasar es que cuando empezás a escribir queda todo muy desprolijo. Entonces cada tanto está bueno indentar lo que estás haciendo, como que lo organizás. No es obligatorio que lo hagas, pero viene bastante bien siempre. En este caso, Shift-Alt-F y te permite indentarlo, como acomodar un poco lo que estás haciendo. Shift-Alt-F, en Mac creo que es Shift-Option-F, pero básicamente lo que hace es eso, es indentar, organizarte, tabularte correctamente lo que vas armando para que sea mucho más prolijo. Bien. Aparte de este H1, de este título, ¿se acuerdan que yo les pedí descargar imágenes? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esas imágenes, pero primero vamos a hacer un contenedor para que estas imágenes estén. Este contenedor se va a llamar main, va a ser la parte principal de mi estructura, y vamos a tener tres cajitas, tres secciones donde va a haber una imagen con un título y una descripción de cada una, que son estas cosas que vamos a ir viendo. Entonces vamos a poner que vamos a trabajar con un section, pero no vamos a hacer uno solo, porque podríamos hacer esto y podríamos repetir este proceso 2 veces más. Sin embargo, nosotros con Emmet, que es esta extensión que teníamos ya preinstalada, podemos hacer mucho más fácil este proceso y decir que va a haber no un section, sino 3. Entonces escribimos section *3, utilizamos nuevamente la llavecita inglesa y esto que aparecía una sola vez va a aparecer 3. Está buenísimo porque trabajás mucho más rápido, entonces
El elemento en este caso es section, pero podría ser otro. Decís, bueno, quiero 3 sections, haces section asterisco 3, y entonces podés escribir o podés permitir que se generen estos elementos. Pero vamos a hacerlo todavía un poco más interesante. Yo voy a decir que va a haber un section que adentro, pongo una llave, ese section va a tener una imagen. ¿Sí? El elemento de imagen se llama IMG. Y aparte va a tener, le pongo un más, un enunciado de nivel 2, que es un enunciado, un título, como el H1, pero un poquito menos importante. Y que aparte, no solamente me quedo con esto, porque si yo hiciese ahora Enter, pasaría esto que vamos a ver acá. Perdón, me confundí yo, ¿eh? Acá vamos a poner un paréntesis, ahora sí. Yo puedo decir, bueno, en este caso, este section va a tener estas características, pero en realidad yo quiero que este section esté conformado por determinado elemento, ¿no? Por determinado elemento. Por ejemplo, vamos a poner acá sección, o lo que fuera. Pero todo eso lo quiero por 3. Entonces vos le agregás todo lo que querés trabajar y lo que haces es hacer ahí en la llavecita inglesa. O, como decíamos recién, yo puedo decir, bueno, adentro voy a tener un enunciado de nivel 2, esto lo voy a tener por 3, vamos a tener entonces este enunciado, perdón, ahí de vuelta el mismo error que cometí antes, vamos a tener entonces adentro de esto lo mismo 3 veces. Vamos a hacer así, ahí está, esto por acá, y esto por acá, y ahora sí, entonces hacemos que cada sección adentro tenga un enunciado de nivel 2. Bueno, lo podemos construir de esa manera, vamos a ir despacito igual, en este caso vamos a decir, yo tengo un section, adentro del section voy a tener un H2, vamos a hacer la imagen primero, la imagen va a ir seguida de un H2, y esto a su vez, vamos a activar la llavecita inglesa y le vamos a decir, bueno, queremos una sección, y que adentro tenga una imagen seguida de un enunciado de nivel 2. Esto ahora lo ven así, dicen, bueno, vamos a tener que agregarle contenido, pero es una de las maneras para trabajar como la anterior que mostré. ¿Sí? Son todas ayuditas que vas aprendiendo en la página oficial que yo les pasé hace un rato de emmet.io. Es una posibilidad también para que vayan, yo tiene muchas igual, pero bueno, las vas aprendiendo. Y lo que les decía, después a su vez, esto puedes decir que va a ir multiplicado por 3 veces, porque tenés 3, que son las 3 secciones que vamos a hacer, y ahí tenés 3 secciones con estas características. No se desesperen igual, acuérdense que esto queda grabado, después lo pueden ver, pero son cositas que uno va aprendiendo y después las va teniendo a mano. Así que, por ejemplo, esta puede ser una de las posibilidades de, en nuestro caso, lo que necesitamos construir. Digo, una sección, adentro tengo una imagen, después de la imagen viene un H2, que es otro título, y después tengo esto 3 veces. Bueno, esta es una posibilidad, vamos a arrancar con la primera. Si no lo hacen de a uno, no se vuelvan locos o locas tampoco tratando de imitar exactamente lo que estoy haciendo yo, solamente les doy algunos datos, quizás alguno dice, ah, bueno, lo voy a empezar a implementar, y quizás otro dice, bueno, después voy a ver la grabación y lo voy a repetir. La imagen, fíjense que ya aparece con algo, yo les mencioné hace un rato, que son los atributos. La imagen ya me dice que tiene 2 atributos. Los atributos, ¿vieron como los sustantivos que tienen adjetivos que caracterizan los sustantivos? Bueno, esto es medio lo mismo. Los atributos son características de los elementos. Entonces, la imagen lo que me dice es, necesito que me digas dónde está guardada la imagen para mostrarla, porque ahora yo no sé qué imagen quiero mostrar. Recuerden que nosotros tenemos una carpeta de imágenes con foto 1, foto 2 y foto 3 JPG, y a su vez están dentro de esta carpeta. Entonces, la lógica es decirle que va a estar adentro de la carpeta imágenes. Fíjate cómo me ayuda la vista carpeta. Esto es gracias a que construí la vista carpeta. Y lo que me dice es, efectivamente, tenés una carpeta llamada imágenes, le hacemos clic, y ahí elegimos la foto que queremos trabajar. En el Alt, que significa alternate en inglés, haces una breve descripción. Por ejemplo, en este caso, foto 1. Lo mismo vamos a hacer en el segundo caso. Bueno, acá, en realidad, podemos copiar y pegar, y lo que vamos a cambiar es el número, porque es foto 1, foto 2 y foto 3.
Y después, en el título, vamos a poner un ejemplo, un poco para divertirnos, lo que estábamos viendo ahora, vamos a poner lenguaje HTML. En el segundo título vamos a poner lenguaje CSS. Y por último, vamos a poner JavaScript. Ustedes pueden poner lo que quieran, la idea es que también un poco esto sea algo interesante y divertido para poder ir improvisando. Por supuesto que después, como les decía, en la carrera tenemos un proyecto a desarrollar y demás, así que tiene otras características, pero por las características de este webinar lo vamos a hacer de esta manera, así que en realidad, obviamente, pueden poner lo que ustedes quieran. De todas maneras, en el proyecto que hay en la carrera también ustedes pueden improvisar, porque quizás dicen, bueno, utilizo esto que me están enseñando para volcarlo en mi propio proyecto. Así que esa también obviamente es otra alternativa. Bien, fíjense que del lado derecho yo ya veo que aparecen las fotos, pero las imágenes tienen unas características bastante peculiares, que es que son bastante gigantes y las tenemos que achicar. Pero las tenemos que achicar en base a qué? En base a estas secciones de las cuales forman parte. Bueno, empezamos ya a preguntarnos varias cosas que no forman ya parte del universo del HTML, sino que empiezan a formar parte del universo del CSS, ¿no? El tamaño, cuánto van a medir los contenedores, bueno, qué tipografía voy a utilizar. Así que, bueno, todas estas cosas las tenemos que empezar a ver a partir justamente de empezar a trabajar con esto. Pero vamos a agregar una cosita más antes de irnos al CSS. Voy a agregar un párrafo, si vos nunca pones texto suelto, siempre vas a poner todo lo que no sea ni título, ni vínculo, ni otra cosa, va a ser un párrafo. Y en este caso, este párrafo va a tener un texto, como se denomina comúnmente, simulado. Cuando nosotros trabajamos con un proyecto, muchas veces el cliente todavía no nos dio lo que es el texto real. Así que vamos a trabajar con escribir lorem y hacer enter y aparece este texto simulado. Yo lo voy a hacer más cortito, lo voy a dejar en 2 líneas, que es un texto que en realidad no dice nada. Lo voy a repetir en las otras secciones, pero básicamente lo que hace es permitirme ya empezar a maquetar, se dice de esta manera, para poder tener algo al menos, incluso si el cliente todavía no nos dio nada. Nosotros vamos a seleccionar todo y voy a hacer Shift-Alt-F, que les había contado hace un ratito, para poder indentar, ¿sí? Para que quede un poco más prolijo, ¿ven? Seleccioné todo, hice Shift-Alt-F y me lo acomodó como para que quede mucho más prolijo. Lo muestro así, ahora lo voy a subir igual al mismo link que les pasé, al final lo voy a volver a subir, así que no se preocupen. Y por supuesto, como les decía, este video queda grabado, así que lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. En otro orden de cosas, obviamente le pueden agregar los elementos que ustedes gusten. La idea, como les decía, es entender de qué se trata. Así que bueno, esto es HTML. HTML, entonces, recordemos, me permite generar la estructura de mi interfaz. Leonel pregunta dónde se puede ver el video. Ahí los chicos seguramente, Leonel, te van a contestar. Es en YouTube. Ahora te van a pasar específicamente en el canal para que lo puedas tener. Así que ahí seguramente en un ratito lo van a poner. Es en YouTube donde va a quedar colgado, como se dice comúnmente. Bueno, seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generar nuestro CSS. Para poder generarlo, voy a volver a utilizar la vista carpeta, así que voy a volver a hacer clic en las 2 hojitas. Y lo que voy a hacer para ser bien prolijos es ir al segundo icono de la vista carpeta, escribir CSS, estoy creando en este caso una carpeta, y adentro de la carpeta, ven ahí me paré adentro, o sea, al ese clic se pone en celeste. Ahora sí creo un archivo nuevo, es decir, vuelvo a la hojita anterior y genero un archivo llamado estilos.css. Fíjense que la iconografía también acá cambia. Nosotros en el caso de HTML teníamos un iconito con 2 tags y ahora aparece un numeral. Vuelvo a repetir lo que hice recién. Tengo mi vista carpeta. Genero una carpeta, o sea, no me voy al primer icono, me voy al segundo. Escribo CSS, que va a ser el nombre de la carpeta. Hago clic afuera. Selecciono la carpeta. Hago clic nuevamente en el iconito que ustedes ya conocen porque lo utilizamos para crear nuestro archivo CSS, y a este le vamos a poner el nombre de estilos.css. Todo esto que estamos haciendo no es queda ahí en el limbo. Si vos volvés al escritorio, fíjate que se acaba de agregar la carpeta que acabas de crear y adentro se acaba de generar tu archivo estilos CSS.
Que en general en los sistemas operativos, por ejemplo en Windows, aunque creo en todo se ve más o menos similar, es como una hojita con una tuerca. Esto es un archivo CSS. Acá también, como te decía, la iconografía representativa es el numeral. Entonces yo ahora tengo mi archivo index y mi archivo estilos. Todo lo que yo escriba acá, quiero que afecte a este archivo. Para poder vincularlos, que es lo que me falta hacer, voy a, en el head, en la sección del head, debajo del title, pero antes de que cierre el head, voy a escribir link .css. Vamos a hacer enter. Y acá lo que te hace es como ponerte un ejemplo, pero hay que cambiar algunas cosas, porque si vos te fijas o lees, vas a notar que no hay un archivo que vos hayas creado con este nombre. Tu archivo en realidad se llama estilos CSS y está dentro de una carpeta. Así que como hicimos con las imágenes, vamos a poner el nombre de la carpeta. Fíjate que ahí Visual Studio te da una mano, haces clic y seleccionas el archivo. Entonces vuelvo a repetirlo. Vos ahora tenés tu archivo creado y tu otro archivo ya creado también. Para vincularlos, te vas a ir a tu HTML en la sección del head. Antes de que cierre el head, vas a escribir link .css. Fíjate que te está dando una mano, Emmet, acá también. Vas a hacer enter. Listo, te generó todo, pero vas a modificar esto, porque esto no es lo que vos tenés. Entonces decís, mira, en realidad el archivo está dentro de la carpeta CSS y se llama estilos. Esta es la vinculación a tu archivo CSS. Ahora sí, ambos están vinculados y de esta manera entonces ambos pueden funcionar. Entonces ahora me voy a ir a mis estilos y me voy a concentrar en esto. Nosotros en general en los procesos de diseño siempre arrancamos con el tema de la tipografía y cuando maquetas pasa lo mismo. Entonces vas a empezar a decir, bueno, ¿qué tipografía va a utilizar esta interfaz que estoy generando? Entonces a ver, tenés un montón de variantes de trabajo con tipografías. En este caso voy a ir a una página que les voy a pasar. Esta página se llama Google Fonts, se las voy a pasar por el chat, que es como un gran supermercado, no supermercado en realidad, es una gran feria gratuita de tipografías, porque en realidad no se pagan. Hay algunas pagas, pero en general no. Google Fonts está buenísimo, lo usa todo el mundo. Yo les decía que tenés otras variantes de trabajo con tipografías, pero en lo particular Google Fonts es la más utilizada, y en este caso vamos a usar Google Fonts. Y en este caso vamos a suponer que en el diseño se utilizó una tipografía que yo voy a utilizar, que se llama Moolish. Así que voy al buscador y digo, bueno, quiero la tipografía Moolish. Le hago clic y lo que me fijo en el diseño, que no lo tenemos acá, pero estamos haciendo como una especie de pantomima, digamos, de cómo sería el trabajo con un diseño. El diseño, vamos a suponer, utiliza esta tipografía en su variante. Y vamos a buscarla. Regular, ¿sí? Regular normal, no en itálica, que es esta. Entonces hago Select this style. Utiliza esta tipografía en su variante 700 y utiliza esta tipografía en su variante 900. Es decir, que cuando vos trabajás con una tipografía que está imitando un diseño que se aprobó por el cliente, vos tenés que ver de esa tipografía qué variantes y qué ejes se utilizaron. Las tipografías tienen ejes, para que entiendan un poco, las tipografías son glifos, son dibujos, y las tipografías pueden tener diferentes ejes como el weight, que es el peso, si está más en negrita o menos en negrita, el estilo, que puede estar más o menos en itálica, como así el stretch, que es el espacio entre si está más condensado o menos condensada. Las tipografías condensadas son esas que están como todas las letras juntas, y cuando no está condensada sería justamente lo contrario. Y después hay otros ejes también que se pueden trabajar, como por ejemplo el width, ¿sí? Que es el ancho de cada carácter. Básicamente esos son los ejes más conocidos, aunque también después hay otros ejes que se pueden trabajar. Son como variantes dentro de la tipografía. Y a su vez cada eje tiene un rango. Por ejemplo, esta tipografía que es Moolish tiene un rango de peso de fuente del 200 al 1000. O sea que el diseñador podría, si hubiese querido, trabajar con todas estas variantes, lo cual es una locura. Nadie lo hace, en general se eligen ciertas variantes para trabajar dentro del eje, en este caso weight, y vamos a suponer que entonces el diseñador eligió estas tres variantes, que me lo comunica, me lo dice o yo lo veo en el propio diseño, y son en realidad las que necesito vincular a mi página, ¿sí? Entonces vos tenés que fijarte qué se usó, y eso que se usó lo tenés que vincular. No solo, bueno, tal tipografía, sino las variantes que se usaron.
Al momento de elegir el estilo o los estilos necesarios, fíjate que acá debajo se genera una vinculación, que ahora les voy a contar dónde la van a poner. Hay una vinculación llamada link, que no la vamos a usar porque no es la más recomendable, vamos a usar la que se llama import. Y cuando haces clic en import, fíjate que debajo se genera esto, que es @import URL y una ruta con un punto y coma. Esto lo vas a copiar, no la etiqueta style, sino lo que está dentro, incluido el punto y coma. Lo vas a copiar y te lo vas a llevar ¿a dónde? A tu CSS y lo vas a pegar. Fíjate que acá vuelve el tema de la barra de scroll. Acordate cómo resolverlo, es Alt-Z o ajustás la línea desde la parte de View, o si estás en Mac es Option-Z. Entonces vos pegás esta vinculación. Esto ahora te permite utilizar esta tipografía con estos pesos. Si vos no pegás esto, podés hacer después cualquier cosa que no te va a funcionar. Así que el haber generado este import y pegado esto mismo en la hoja de estilo te va a permitir utilizar. En CSS nosotros trabajamos con lo que es reglas de estilo. Las reglas de estilo están conformadas por un selector, por una llave, por propiedades y valores. Yo lo primero que voy a hacer es decirle a esta interfaz, a este index HTML, que todo lo que está acá adentro va a tener la tipografía Moolish. Para poder lograrlo, me doy cuenta que hay elementos que son elementos padre. Por ejemplo, el body anida todo lo visible de la página. Entonces, para no escribir, por ejemplo, ¿no? El H1 tiene la tipografía Moolish, el párrafo tiene la tipografía Moolish, bueno, escribir varias veces lo mismo, utilizo un selector padre, que es el body, abro la llave y le voy a decir que va a trabajar con una propiedad llamada font family. Después de la propiedad siempre van los dos puntos, y le voy a poner el valor que me da Google Fonts para decir, bueno, vas a trabajar con una tipografía Moolish. Entonces copio y pego esto que está acá abajo, que es el ejemplo de cómo se escribe esta tipografía, y lo que estoy logrando, ya lo están viendo del lado derecho, es que efectivamente se esté empezando a implementar la tipografía Moolish. ¿Sí? La tipografía Moolish es una tipografía sans serif, a diferencia de la tipografía que estaba antes, que era la tipografía Times New Roman. Fíjense que las tipografías serif, como las Times New Roman, que es la predeterminada, la que está por defecto, tiene terminaciones en los glifos, que como están más dibujadas, y las tipografías sans serif, como en el caso de la Moolish que estamos utilizando, son tipografías que son más cuadradas, que no tienen esas terminaciones, están muy buenas para la legibilidad, en general se utilizan mucho para lo que son este tipo de desarrollos, y son tipografías denominadas también muchas veces display o de lectura. En general en los procesos de desarrollo se utilizan hasta dos tipografías, una más para lo que es display, que serían los títulos, y otra más para la parte del resto de los textos. Esta igual la vamos a usar acá en general para no hacer más complejo el webinar, pero bueno, puede ser que trabajes con dos tipografías. La diferencia es que a medida que las vas agregando, se va generando otro import acá debajo, te cambia esa vinculación y vos la reemplazas por la actual y podés sumar la cantidad de tipografías que quieras. Ya que yo ya utilicé esto, voy a mostrarles el ejemplo, ¿no? Si yo por caso quisiera utilizar otra tipografía aparte de la Moolish, no sé, vamos a suponer que en este caso vamos a seleccionar una de display, entonces decimos, bueno, esa la vamos a usar más para los títulos, por ejemplo esta que es Coolen, y la selección, esta tiene una sola variante. Fíjense que acá se suma y lo que hago es reemplazar este import, entonces tendría que copiar esto de vuelta y reemplazar este para que ambas tipografías estén vinculadas, y después, bueno, puedo llamar a una, como la Moolish que estamos usando ahora, como la Coolen que es la otra. Así que básicamente podés después con el mismo import que va sumando tipos, utilizar varias tipografías, y si me preguntan cuántas tipografías se suelen usar por proyecto, en general dos es como lo más normal, se usa una para títulos y otra para el resto del texto, pero bueno, acá lo vamos a hacer más simple, vamos a utilizar una sola, en este ejemplo de webinar, y lo que hacemos es utilizar algo llamado ley de herencia, ¿no? La ley de herencia lo que dice es que ciertas propiedades tipográficas, como por ejemplo la propiedad font family, vos las aplicas en un elemento padre, como en este caso es el body, que contiene el resto de los elementos, y bueno, todos los elementos heredan eso. Ahora, lo que yo voy a decir es que los párrafos
van a tener, recuerden que nosotros la implementamos con 3 variantes. Entonces yo digo, bueno, los párrafos lo que van a tener es un font weight, que es otra propiedad, que es el peso de fuente, en 400. O sea, le estoy diciendo cuál va a ser el peso de cada uno, porque yo no puedo después pretender que el navegador solo adivine esto. Entonces digo, bueno, en el diseño, los párrafos tienen el font weight 400. Los enunciados de nivel 2 van a tener el font weight, el peso de fuente, en 700. Fíjate que son todos valores que importé, no es que si yo no lo importo no lo puedo usar. Entonces ahora los H2 tienen el font weight en 700. Y por último, el que quiero que quede ahí más vistoso, es el H1, al cual le voy a poner un font weight que va a estar justamente en 900. Aparte de esto, lo que voy a hacer es decirle los colores que esto va a tener. Acá también vale la ley de herencia. Entonces yo en la misma llave del body le voy a decir que va a tener otra propiedad del body. Fíjate que acá también puedes intentar, ves que empieza a quedar desprolijo, puedes hacer Shift-Alt-F y te acomoda todo, queda súper lindo. Entonces vamos a poner otra propiedad en el body, que se va a llamar color, que es el color de la tipografía. Y acá también no lo inventás vos, en realidad lo tomás con un gotero, desde lo que es el diseño. Entonces vamos a suponer que en este diseño hay un color, los colores se pueden representar con palabras, con valores hexadecimales, con cantidad de rojo, verde y azul, o con cantidad de HSL, que es Hue, Saturation y Lightness. Es que hay varias modalidades de implementar color. La más común que vos vas a ver es con valores hexadecimales. Vas a ver que en general están precedidos por un numeral, y una serie de dígitos y letras que, como te decía, se toman con un gotero a nivel general, hay otras variantes, pero en general sí, que lo que te permite justamente es, obviamente, es que el diseño que vos estás maquetando tiene que ser tal cual el que aprobó el cliente. Muchos clientes o marcas muy grandes tienen manual de marca, incluso donde te dicen, este es el color que hay que usar, y se contrasta con este, así que bueno, los diseñadores trabajan con valores hexadecimales también, así que es algo muy común, en que después, bueno, empezás a trabajar, todos saben lo que es un valor hexadecimal, y todos saben que también en todo caso se puede tomar con un gotero, ¿sí? Buenísimo, ahí está también los chicos ayudando con el tema de la indentación. Bueno, después nosotros también tenemos la posibilidad de, como yo te decía, ponerle color al resto de los elementos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que en este caso puntual hay algunos elementos que los voy a querer de otro color. Por ejemplo, el H2, que vos ahora si lo ves está heredando el color y te aparece en el mismo color, decís, bueno, la verdad es que no es el color que yo en realidad quiero, y le voy a poner otro color, entonces también ahí pones la propiedad color, pero específicamente a este le vamos a poner un color que sea distinto, para que contraste un poco también, ¿sí? Siempre cuando se empieza a diseñar hay una paleta de colores, entonces esto respeta esa paleta de colores, después no son caprichosos y por eso siempre tenés que seguir lo que es el diseño. Y después lo que vamos a hacer es empezar a armar un poco toda esta estructura, ¿no? Entonces nosotros en realidad queremos 3 secciones, lo voy a levantar acá para que se vea. Hoy por hoy las secciones aparecen una debajo de la otra, las imágenes gigantes. Entonces lo que vamos a hacer es achicar un poco este universo y que no aparezca tan pero tan gigante. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es decirles a estas secciones, ¿se acuerdan que cada imagen con cada título y cada párrafo están adentro de una sección? Van a tener una propiedad llamada with, y esa propiedad lo que va a hacer es hacer algo muy simple. Lo voy a anotar acá para que lo entiendan. Ustedes tienen que imaginar que todo el navegador o toda la pantalla es el 100%, y lo que tienen que pensar básicamente es que si lo divido en 3, aproximadamente me da 33.33. Pero nosotros después queremos espacios, que no esté todo pegado, así que lo que vamos a decir es que cada parte de cada sección va a medir 30% de ancho, ¿sí? 30% de ancho. Y poner porcentaje es una medida bastante interesante porque es adaptable, ¿no? Entonces yo achico después la pantalla, todo se achica también. Sin embargo, vamos a hacer que también el main, el contenedor general, tenga un poquito menos, no está al 100%, que es un poquito de espacio que después lo vamos a acomodar hacia el centro del 90%. Entonces, las secciones están adentro del main, las secciones van a ser el 30% cada una, recuerden que tenemos 3, o sea, 30 más 30 son 60, más 30 son 90, el 10 que nos queda nos va a quedar para los espacios, y después tenemos el main al 90% de la pantalla del navegador, que ahora después, con una propiedad llamada margin y un valor que es en auto,
lo que hace es centrar el contenedor. Pero la verdad es que si yo ahora esto lo veo, algo medio cambió, pero siguen estando los elementos uno debajo del otro, las imágenes gigantes. Vamos a acomodar el tema de las imágenes. Vos decís, che, qué raro, porque cada sección ahora está al 30% y la imagen sigue gigante. Las imágenes son un poquito caprichosas y hay que aclararles que su width, su ancho, va a estar al 100% de su contenedor. Si vos no aclarás esto, es como que la imagen sigue teniendo el tamaño que tenía antes. Fíjate que ahora se acomodaron, ¿sí? Entonces hay que hacer como ese trabajo de recordarle a las imágenes que no van a tener su tamaño original, que es el que veías recién, sino que van a tener entonces que amoldarse a su contenedor, que son cada una de estas secciones que a su vez están al 30% del main. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo más divertido, que es lograr que efectivamente estos elementos se encuentren uno al lado del otro, porque ahora están uno debajo del otro. ¿Qué pasa? Estos elementos, las secciones, son en realidad elementos de bloque. Es una característica de ciertos elementos de HTML. Y bueno, claro, su consecuencia es que se ubican uno debajo del otro, no uno al lado del otro. Entonces, para que estos se ubiquen uno al lado del otro, lo que vamos a hacer es ir al contenedor general de estos sections, que es el main, y le vamos a implementar una propiedad llamada display con un valor llamado flex. Ya con esto logramos que las imágenes, las secciones, se ubiquen una al lado de la otra, ¿sí? ¿Qué sucede? En realidad, lo que pasa también es que estas secciones están todas juntas, porque hoy por hoy voy a hacer una cosa que no es necesario que la hagan ustedes, pero es para que la vean. Lo que sucede justamente es que el main, ¿sí?, que los rodea, ¿sí?, que ahí lo pueden ver, tiene como más espacio. ¿Por qué? Y acá lo vemos bien lo que yo dije recién. Esto está al 100%, ¿sí? El navegador es el 100%. Voy a hacer un jueguito acá con esto, ya que tenemos, vamos a anotarlo. Bien, todo esto que voy a marcar ahora, todo esto es el 100%, ¿sí? Cada una de estas secciones que contiene esta imagen y demás mide 30. Entonces, yo acá tengo 30%, ¿sí? Tengo 30% y tengo 100% en lo que es el contenedor general, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? 30 más 30 más 30 me da 90. Me sobra este espacio. Lo que sucede es que cuando vos a un elemento le pones display flex, siempre se va hacia el comienzo, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que hacer es utilizar esto. Después cuando curses vas a aprender todas las variantes, pero, esperen que voy a sacar esto, tiqui, 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 volvemos para atrás, ahí lo limpiamos y me voy a ir de la parte de anotación. Lo que tenés que hacer es decirle, en este caso yo les cuento, mi objetivo es que los elementos se distribuyan proporcionalmente, es decir, que el espacio antes y después de cada sección sea proporcional. Como te decía, hay otras variantes, después vas a aprenderlas, incluso podés mandar los elementos hacia el final del contenedor, hacia el principio, pero en este caso vamos a buscar lo que estamos, lo que queremos lograr es un espacio equivalente. Entonces hay una propiedad que se llama Justify Content, esta propiedad es complementaria de DisplayFlex, y lo que hace es hablar sobre la alineación horizontal de los elementos, la distribución. Si sos diseñador o diseñadora, seguramente alguna vez viste, digo, voy a hacer un paralelismo para que se entienda, en los programas de diseño como Illustrator, como Figma, como Photoshop, hay una caja de herramientas que tiene que ver con la alineación. Y en esas alineaciones vos podés distribuir los elementos horizontalmente, verticalmente. Bueno, esto es medio lo mismo. La verdad es que esto copia un poco lo que hay en el diseño. Bueno, Justify Content habla sobre la distribución, digamos, horizontal. Y hay un valor llamado Space Evenly, que como lo dice su nombre, entre otras variantes, como te conté, pero esta lo que hace es generar un espacio proporcional. Entonces, cuando vos haces eso, fíjate que el espacio que está antes y después de cada sección es equivalente, son todos iguales. Te quiero aclarar algo que no es caprichoso, y lo vuelvo a mencionar por si no se entendió, que no es casual que yo dejé un espacio. Recordá que todo es 100%, yo no les puse 33.33, porque si yo pongo la medida así como al ras, que sería esta, lo que va a pasar
es que por más que vos después pongas space evenly, fíjate que no queda ningún espacio porque tampoco hace magia, ¿sí? Entonces siempre, si vos querés que queden espacios que después, con las propiedades que vas aprendiendo, decís, bueno, que quede equivalente, que no quede equivalente, que vaya al final, que vaya al principio, bueno, esto magia no hace. Así que tenés que dejar una proporción, un espacio porcentual libre, digamos, para que ese espacio se genere, porque magia no hace. Bien, yo le voy a sacar este borde, ¿sí? Se lo vamos a sacar porque era solo para que lo pudiesen observar, y ahí, perdón, es donde entonces vemos esta distribución. Bueno, es algo muy sencillo. Si quieren hacemos un par de cosas más que nos quedan unos minutos. Digo, si de pronto alguno se pregunta, che, todo bien, pero esto lo quiero centrar, podemos ir a nuestro H1 y ponerle una propiedad muy interesante que se usa mucho, que es TextAlign con el valor center. Entonces vos ahí centrás si querés eso. Decís, che, mirá, la verdad es que esto es un título, ¿por qué no lo hacemos un poco más grande? Siempre los tamaños tienen un valor todo tiene un valor por defecto. Para que sepas, en este momento los párrafos están en 16 píxeles, los enunciados de nivel 1 son el doble y los enunciados de nivel 2 son el 2.30, si mal no recuerdo. O sea, el 2.30 múltiplo, digamos, del valor base, que es 16 píxeles. Pero vos eso lo podés modificar, entonces vos decís, el H1 no quiero que sea el doble, porque me parece que queda muy chiquito. En realidad no es que te parece. En realidad vos vas a ver tu diseño, el diseño original, y vas a ver la proporción. Entonces vos en el diseño original ves que la proporción es el triple de la medida base. Entonces decís, mirá, no, el font size va a ser 3em, que sería el triple de la medida base. A su vez puede ser que vos digas, mira, el body va a tener un font size que es el 80% de 16 píxeles, o sea, lo bajás un poquito. Y decís, bueno, esto en realidad es 3.5 o 3.6, esto todo tomado del diseño, ahora estamos improvisando un poco, pero es todo tomado desde el diseño. Lo bueno de todo esto, vamos a suponer que al H2 le decimos que su font size es el 1.5 de la medida base, que es la que estamos poniendo en el body. Entonces, yo tengo esto, bueno, buenísimo, estamos todos muy contentos, y termino con esto como para darle un cierre interesante, que yo lo había mencionado. Nosotros tenemos acá este Meta Viewport, que lo que hace es permitir la detección del cambio de pantalla. Si vos te fijas ahora, cuando achicás la pantalla, queda súper grande los títulos, los textos y demás. Entonces, lo que podemos hacer, esto lo vamos a poner un poco más grande, para que se luzca un poco más. Bien, lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando achicas la pantalla, quiero que la letra también se achique, porque no queda espacio y no me gusta cómo queda y demás. Voy a igual aumentar un poco la base, porque queda muy pequeño. Ahí está. Entonces lo que podemos, es que esto, decís, che, así no me gusta, queda muy grande. Entonces la gracia de ese viewport, de ese meta, que vos después en CSS vas a aprender a trabajar con una regla llamada media, donde hay muchas variantes, pero vamos a hacer una bien fácil, que le decís, mira, cuando la pantalla tenga 768 o menos, quiero que pase algo. Algo súper sencillo podría ser, para que lo veamos, ¿no? Que el color del texto cambia rojo, por ejemplo, ¿no? A veces uno hace cosas así medio exageradas para que los chicos vean que está funcionando. Pero claro, eso no sería en realidad lo que nosotros haríamos, sino que valiéndonos de trabajar con proporciones, vos mantenés la proporción entre los enunciados, es decir, la proporción sigue siendo la misma, lo que quiero que cambie es la base. Entonces, vos lo que haces es decirle la base, o sea, el font size, que la pantalla sea chica, no sé, le voy a achicar el font size, vamos a hacer algo bien exagerado para que lo vean. Entonces lo que sucede es que cuando la pantalla se achica la base, y cuando la pantalla se agranda la base. Las proporciones se mantienen iguales, lo cual a vos te libera bastante de estar volviéndote loco en volver a escribir qué le pasa al H1, qué le pasa al H2, vos ya lo decís, bueno, esta es la proporción y va a ser siempre la misma. Lo que va a variar es la base. Así obviamente se agregan un montón de cambios que uno puede hacer, así que así como broche de oro para terminar el webinar, resignificamos, ¿no? Este viewport, que sin este viewport yo nunca hubiese detectado ese cambio de pantalla, y lo que hace ahora al detectarlo es decir, bien, la pantalla es menor a 768 o es de 768, entonces acá me están diciendo que cuando pasa eso, y eso lo detecta ese meta, lo que va a suceder es que se va a achicar la letra.
¿sí? Se va a achicar la base y todos los elementos que proporcionalmente estaban, por obvias razones, también se van a achicar. Así que bueno, terminamos con eso. La realidad, como les decía, es que el mundo del desarrollo es mucho más amplio, tanto antes como después. La intención de este webinar es un poco mostrar los elementos front, pero sin embargo, como les comentaba, esto tiene todo un camino tanto al principio como al final, donde, como les comentaba, uno arranca con un producto, empieza a entender hacia dónde va el producto, eso lo ayuda al diseñador UX UI para poder generar una interfaz con experiencia de usuario, donde se ven los pain points, ¿no? Que son estas cosas que uno detecta, que es lo que tiene o necesita el usuario que va a utilizar esta interfaz. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, hay un home banking y lo que va a necesitar una persona que va a utilizar ese home banking es que la transacción sea sencilla, que la pueda utilizar desde su celular, necesita hacerlo rápido, necesita tener seguridad. Bueno, todo ese proceso es previo. Eso me parece súper interesante, más allá que no forme parte de la carrera per se, para que ustedes entiendan que cuando uno trabaja en un desarrollo, lo hace con otras personas que cumplen otros roles y en realidad los productos se trabajan de muchas maneras también de forma previa a que uno empiece a codear, que es lo que comúnmente uno haría, y no está ajeno a eso, ¿no? Y todo lo que uno haga, que después en estas dailies o monthlies, que son reuniones que se van haciendo diarias o mensuales, o los sprints, o las retrospectivas, que es como ver lo que hicimos, lo que no funcionó, lo que hay que arreglar, este proceso que, como se acuerdan que les dije, Node.js, MongoDB, tiene esta variabilidad, esta escalabilidad. Bueno, los procesos también, el mundo digital es variable, es flexible, necesita corregirse y es común y es bienvenido el cometer errores y volver hacia atrás en un desarrollo y darse cuenta que no funciona y hay que corregirlo. Hay algunas correcciones que se hacen sobre la producción, es decir, lo que ya está funcionando, y otras que se hacen en lo que es dev, que es justamente estas cuestiones que se hacen fuera del desarrollo, fuera de la producción, y después se largan a la producción, que es lo que utiliza el usuario. También en ese mundo entra, digo, les voy contando algunas cosas para que entiendan, ¿no? Lo que es un analista, ¿no? Los analistas, los testers QA, lo que hacen es después analizar también todo ese proceso y ayudan también al desarrollo. Así que bueno, hay varias vertientes que se van trabajando, y si bien uno se puede dedicar solo a la parte de desarrollo, es importante también entender que los productos no empiezan ni terminan solo en el desarrollo, sino que tenés todos pasos previos y también pasos posteriores, y que hay un ciclo constante que se retroalimenta, digamos, ¿no? Eso es súper importante en lo que es la mentalidad ágil, que es la retroalimentación, que lo que permite justamente es incrementar el valor constantemente, ¿no? Y no, bueno, empieza acá, termina acá, listo. No, bueno, es todo un proceso continuo que gracias a esa mirada ágil, eh, que justamente lo que permite, a diferencia de un waterfall, que es, bueno, yo quiero llegar acá, listo, no me pongo a pensar ni en el equipo que tengo, ni en los recursos, ni en nada de eso, digamos, valorando también cada parte del proceso, permite retroalimentar y darle valor constantemente. Así que bueno, eso también lo agrego como para que lo tengan en cuenta. Como les decía, ahí recién los chicos pusieron dónde van a subir este webinar. Yo lo voy a subir al link que pasé hace un ratito de GitHub, para que lo tengan. Es un ejemplo muy fácil, muy simple, pero que es interesante que hagamos para entender, bueno, esto es HTML, esto es CSS, y termino un poco diciendo, bueno, ahí está William diciendo no dan clases los sábados, así que ahí les doy un mensaje a los chicos para que lo tomen en cuenta. Bueno, buenísimo, muchas gracias Ángel, súper valorado eso. Muchas gracias, lo hago con ganas, así que eso es lo más importante, creo que se nota. Ahí dice, claro, dicen los chicos que se quedan todas las clases grabadas, y termino con lo último, que es contarles que para poder lograr obtener el certificado de asistencia,
tienen que mandar un mail a contacto @ digitalblue.com. Y por haber presenciado este webinar, tienen un descuento con el cupón SabriDB20 del 20% sobre la carrera Full Stack no acumulable con otros descuentos. Y si quieren ver otros webinars, que también algunos los voy a dar yo, pueden ir a la página digitalblue.com/eventos, donde van a poder ver los próximos eventos. Así que, bueno, espero tenerlos pronto. Ok, dale, ahí te lo paso. Ahí lo pedís, lo tenés. Ahí van a poder tener entonces todos los próximos eventos. Bueno, muchas gracias por haber presenciado este webinar. Espero que haya salido todo bien para quienes vivimos en Argentina con el censo. Si alguno censó, también espero que le haya ido bien. Y bueno, mañana a volver a la actividad. Muchas gracias por haber estado esta noche. Que tengan una buena noche y espero verlos en algún curso. Chau, chau.